Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué dinero y qué recursos tienen los equipos disponibles en lo que falta de la agencia libre NBA 2025. Y es que ya casi hemos acabado, es cierto, lo más potente bueno, ya finalizado, ¿no? El fichaje de Chris Paul por la mínima del veterano en los Clippers o el fichaje de Marcus Smart después de un buyout es lo más potente de esta última semana. Pero hay equipos que todavía tienen recursos disponibles y aquí voy a recapitular esto. Así que lo que he preparado es una tier list, no para hacer un ranking, sino porque es la manera más fácil de organizarlo y de hacerlo visual que se me ha ocurrido, en la que voy a hablar de los 30 equipos de la NBA de manera muy breve porque tampoco quiero extenderme demasiado, explicando en qué situación económica están, o sea, bajo qué margen están, si están bajo el impuesto de lujo, bajo el primer tax apron, bajo el segundo, sobre el segundo, incluso tienen margen salarial, y explicando qué excepciones tienen todavía disponibles para hacer fichajes, aun si no hay demasiados nombres para fichar. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y qué esperáis que hagan estos equipos, si alguno queréis que todavía hacer algo potente o ya está todo llegando muy a su fin, ¿no? Y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo a alguna pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, empezamos. Sé que está súper acotada a tier list, es un poco incómodo, pero me están poniendo un spam en tier maker de publicidad que es terrible, de verdad. Y nada, he puesto estas barras negras porque es que es un bombardeo, no para cambiar el anuncio. O sea, no, es demasiado. Así que nada, empezamos entonces y lo que voy a hacer aquí es, en este caso sí que voy a ir por orden porque si no me voy a perder. Tengo en paralelo una lista de anotaciones, ¿no?, sobre cada equipo y a medida que lleguemos a cada equipo lo comentamos. Así que empezamos con los Atlanta Hawks, que en este momento están a 5,5 millones de dólares del impuesto de lujo, o sea, este año van a ser un equipo bajo el impuesto de lujo. Han utilizado su mid-level, es un recurso que ya han utilizado básicamente por completo, pero sí que tienen disponible su excepción bianual de 5,1 millones de dólares y tienen 13 jugadores en plantilla, por lo que Atlanta es un equipo que aún podría utilizar su bianual para firmar ese 14º jugador, tal vez. Recordemos que las plantillas tienen un máximo de 15 jugadores, pero pueden operar con 14, o sea que no es descabellado que hagan algo así. También tienen alguna excepción disponible de intercambio o partes de excepciones de intercambio, pero bueno, eso, que sepáis que es un equipo bajo el impuesto de lujo que tiene todavía disponible esos 5,1 millones de dólares de la bianual. Los Boston Celtics no tienen nada, son un equipo que ahora mismo está 0,3 millones de dólares sobre el segundo tax apron, van a acabar bajo el segundo tax apron 100%, pero bueno, como equipo sobre todos los aprons no tienen ninguna excepción, ninguna mid-level, no tienen nada, exceptuando, bueno, excepciones de intercambio por el intercambio de Jrue Holiday, por ejemplo, pero no es que vayan a sumar salario. Y tienen 15 jugadores en plantilla, pero bueno, hay algún contrato no garantizado. J.D. Davison, por ejemplo, me imagino que lo cortarán para ahorrar dinero. Los Brooklyn Nets, por otra parte, son el equipo que me ha obligado a hacer esta tier de margen salarial, porque son un equipo que todavía tiene margen. Tienen unos 8,4 millones de dólares en margen salarial y tras eso tendrían disponible su room mid-level de unos 8,8 millones de dólares. También tienen 16 jugadores en plantilla en este momento, o sea que tendrán que cortar a los Drew Timme, Keon Johnson, alguno de esos jugadores. Supongo que Keon Johnson será el primero en caer. Pueden incluso teóricamente operar como un equipo con más margen salarial porque las renovaciones de T.J. Williams y Day'Ron Sharpe no están cerradas. Podrían renovar a uno de esos dos jugadores con la room mid-level y de esa forma tendrían disponible un poco más de margen, pero bueno, eso es un equipo con un poco de margen salarial y con eso, bastantes opciones de seguir sumando salarios o haciéndole favores a equipos para conseguir algún asset extra si quieren. Llegamos a los Charlotte Hornets. Los Hornets son un equipo que está ahora mismo a 16,9 millones de dólares del impuesto de lujo, o sea que no van a estar sobre el impuesto de lujo esta temporada. Es un equipo que todavía tiene disponible tanto su mid-level de 14,1 millones de dólares como su excepción bianual de 5,1 millones, o sea que podrían todavía absorber algún contrato malo de algún equipo, si los Lakers quisieran generar espacio, comerse un Maxi Kleber o algo así, pero también es cierto que tienen en este momento 18 jugadores en contrato regular, que es el máximo. Al final de la pretemporada tendrán que reducir la plantilla a 15. Habrá que ver a quién cortan, a quién no cortan, pero eso, van muy hasta arriba de jugadores en plantilla, pero tienen todavía margen hasta el impuesto de lujo y todas sus excepciones disponibles.
Los Chicago Bulls teóricamente tienen muchísimo margen, no es cierto, pero bueno, están ahora mismo casi 39 millones de dólares bajo el impuesto de lujo, tienen disponible solo un mid-level y su excepción bianual, no han utilizado nada porque a Trey Jones lo renovaron con su propio dinero, pero es cierto que todavía está pendiente la agencia libre restringida de Josh Giddey. En función de lo que gane Josh Giddey, luego verán cómo operan. Los Bulls nunca pagan el impuesto de lujo, eso está claro, o sea que si Josh Giddey renueva por 25 millones y tienen casi 39 millones de margen, tienen disponible su mid-level de 14 millones completa. En función del rango se verá lo que hacen, aunque es cierto que ya no hay muchos agentes libres disponibles. Y por cierto, tienen 14 jugadores en plantilla sin contar a Josh Giddey, o sea que al renovarlo tal vez tengan 15 jugadores y no hagan nada. Lo bueno es que las excepciones de la mid-level y la bianual ahora mismo también se pueden utilizar como excepciones de intercambio, que es un recurso útil también. Los Cleveland Cavaliers están sobre el segundo tax apron y de hecho este año son el equipo más metido sobre el segundo tax apron, están casi 20 millones de dólares sobre esa línea, por lo que no tienen ningún tipo de excepción y tienen 13 jugadores en plantilla, o sea que les falta un fichaje por la mínima más, con lo que el equipo proyecta ser muy caro. Es cierto que aún no pagan ese repeater tax, eso les ayuda, pero van a ser caros. Pasamos ahora a los Dallas Mavericks, donde tenemos a los Mavs, aquí. Los Dallas Mavericks son un equipo caro que está a 1,5 millones de dólares del segundo tax apron. De hecho es un equipo que ha utilizado su mid-level de impuesto de lujo para traerse a D'Angelo Russell, por lo que tienen un hard cap en el segundo tax apron, no lo pueden superar, tampoco es que quieran hacerlo. Pero Dallas básicamente ha acabado su agencia libre. Tienen 15 jugadores en plantilla, han utilizado ya su mid-level, no tienen más excepciones y están ligeramente por debajo del segundo tax apron. O sea que los Mavs ya están. Luego siempre puede haber intercambios, obviamente, pero bueno. En el caso de los Denver Nuggets estamos hablando de un equipo que tras traerse a Jonas Valanciunas está 2,8 millones de dólares por debajo del primer tax apron. No creo que quieran superar esa línea. Es cierto que tienen todas sus excepciones disponibles, la mi-anual, la mid-level, pero tanto la mid-level de 14,1 millones de dólares como la excepción bianual te fuerzan a tener un hard cap en el primer tax apron, lo cual quiere decir que no podrían superar esa cifra. O sea que si bien tienen disponible su mid-level de 14 millones, no pueden gastar más de 2,8 millones de dólares de esa mid-level. Sí que podrían utilizar la mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo de 5,7 millones. Si utilizan algo será eso. Y es verdad que tienen 14 jugadores en plantilla, pero bueno, de momento están bajo el primer tax apron, todavía tienen algún recurso disponible, habrá que ver si hacen algo más. Los Detroit Pistons tienen margen de sobra, están ahora mismo 24,7 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, no tienen margen salarial, solo Brooklyn lo tiene básicamente, pero eso, están a casi 25 millones del impuesto de lujo. Tienen su excepción bianual disponible, no tienen su mid-level, pero sí que tienen una excepción de intercambio equivalente a la mid-level porque hicieron un sing and trade de Dennis Schroeder con los Sacramento Kings. O sea que sí que tienen una excepción de 14 millones, que está muy bien tenido en cuenta que tienen margen de sobra para comerse un contrato así esta temporada si quieren hacerlo. Y tienen también su bianual disponible. Y en el caso de los Pistons creo que es el único equipo donde no apunté cuántos jugadores en plantilla tienen, pero bueno, eso. Si tienen algún hueco en la plantilla pueden rellenarlo y tienen recursos. El caso de los Golden State Warriors, bueno, es el equipo que no ha hecho nada, ¿no? Los Warriors ahora mismo están a 25 millones de dólares del primer tax apron y a casi 37 del segundo tax apron. Los voy a poner aquí porque es que eso, ahora mismo por estar están aquí, pero es que es mentira. Los Warriors seguramente acaben superando el primer tax apron incluso porque todo parece indicar que van a fichar al Horford, le pagarán con la mid-level de 5,7 millones. Pero eso, ahora mismo tienen todo disponible. Si por algún motivo acabasen perdiendo a Kuminga, sí que es un equipo que tendría su mid-level de 14,1 millones y su bianual. Pero bueno, está todo muy en el aire con los Warriors. Acabarán bajo el segundo tax apron. En el caso de los Houston Rockets, Houston ya ha acabado su temporada, están a 3,5 millones de su agencia libre. Están a 3,5 millones de dólares del primer tax apron, no van a superar esa línea, tampoco pueden hacerlo porque han utilizado su mid-level para traer a Dorian Finney-Smith y eso los limita. También utilizaron su bianual, ya no les queda nada. Tienen 13 jugadores en plantilla y supongo que traerán a alguien por la mínima del veterano y ya está. Bastante han hecho, la verdad, los Rockets. En el caso de los Indiana Pacers, es un equipo bajo el impuesto de lujo, están ahora mismo a 7,3 millones de dólares del impuesto, tienen disponible tanto su mid-level como su excepción bianual y tienen 14 jugadores en plantilla, o sea que tal vez traigan a alguien por 6-7 millones y se queden por debajo del impuesto de lujo, pero sumando a alguien más, pero no está nada claro. La verdad es que están teniendo un verano muy muy pasivo con la lesión de Haliburton y luego tras permitir que Milwaukee se llevase a Miles Turner, ¿no? En el caso de los Clippers, estamos hablando de un equipo que está bajo el primer tax apron, o sea, que pagan el impuesto de lujo, pero no mucho. Están a 3,6 millones de dólares del primer tax apron. No tienen
la mid-level disponible porque lo utilizaron en Brook López y Brazil, nada mal. Sí que tienen su excepción bianual disponible de 5,1 millones, pero obviamente como están 3,6 millones por debajo no pueden utilizar todo eso. Y tienen 13 jugadores en plantilla. Probablemente se traiga un jugador por la mínima del veterano y ya está, pero si quieren sí que pueden traerse un jugador por 3 millones y algo, pero es que la mínima del veterano de jugadores que lleven 10 años en la liga ya es de 3,6, o sea que será la mínima y ya está, además eso les ahorra dinero. En el caso de los Lakers están a 1,1 millones de dólares el primer tax apron, no pueden superar esa línea porque utilizaron los 14,1 millones de su mid-level en Ayton y Conet, y de hecho su bianual en Marcus Smart, no Conet, perdón, el Arabia, me confundí de jugador blanquito de ala. Básicamente los Lakers tienen 14 jugadores en plantilla, 1,1 millones de dólares de margen y no tienen ninguna excepción más. Empezarán la temporada con 14 jugadores y ficharán a alguien por la mínima en medio de la temporada. Los Memphis Grizzlies obviamente operaron como equipo con margen salarial para esa renegociación y extensión de Jaren Jackson y por eso están muy bajo el impuesto de lujo. Están ahora mismo a 16,4 millones de dólares del impuesto de lujo, tienen 15 jugadores en plantilla y ya no les queda nada, ya utilizaron su room mid-level para traerse a Ty Jerome, por lo que eso, más o menos su plantilla yo creo que ya está cerrada, les faltará finalizar su último jugador en contrato dual y ya. Los Miami Heat, por otra parte, están ahora mismo a 4,2 millones de dólares del primer tax apron. Es otro equipo que paga el impuesto de lujo, pero poco, digamos. Uy, esto es que no puedo ampliar. Si yo amplío, no tengo forma de mover esto. Es que ves, se pone la publicidad. Es terrible esto. Vamos a dejarlo así. Eso, Miami, como decía, está ahora mismo a 4,2 millones de dólares el primer tax apron. Son un equipo ligeramente sobre el impuesto de lujo. Tienen disponible tanto su excepción bianual como su mid-level, lo tienen todo. Si quisieran hacer algo podrían, pero es cierto que está muy cerca de ese primer tax apron. Tal vez utilicen su mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo de 5,7 millones y estén dispuestos a superar esa línea, pero me sorprendería, la verdad. Y tienen 14 jugadores en plantilla. Los Milwaukee Bucks son otro equipo que, igual que Memphis, operaron como equipo con margen salarial y ya han acabado todos sus recursos. Están bajo el impuesto de lujo por 16,1 millones de dólares. No tienen ninguna excepción disponible. Utilizaron esa rookie level para traerse de vuelta a Kevin Porter Jr. y creo que Ryan Rollins, si no recuerdo mal, es como lo utilizaron. Obviamente utilizaron margen salarial para renovar a Miles Turner, perdón, para fichar a Miles Turner, y tienen 15 jugadores en plantilla, o sea que Milwaukee ya tiene la plantilla cerrada. Los Minnesota Timberwolves, por otra parte, están a 5,8 millones de dólares del segundo tax apron. O sea, es un equipo bajo el primer tax apron, pero que no va a superar bajo el segundo tax apron sobre el primer apron y que no va a superar esta línea. Pero sí que tienen 13 jugadores en plantilla y tienen todavía su mid-level disponible de 5,7 millones. Y como están 5,8 por debajo, sí que se pueden traer a alguien por esos 5,7 millones y tener 14 jugadores en plantilla, o tal vez por generar un poco más de flexibilidad, a lo mejor traerse a alguien por 4 millones y medio, 5 millones, dejar un poquillo más de margen para respirar, para intentar hacer algún fichaje en febrero o marzo por la mínima. Pero eso, los Timberwolves podrían hacer una cosilla más. Al final lo gordo de renovar a Nassif y Julius Randle y ya lo han hecho, ¿no? En el caso de los New Orleans Pelicans están a 5,5 millones de dólares del impuesto de lujo. Son un equipo que no va a pagar el lujo bajo ningún concepto, nunca lo hacen, igual que Chicago, por ejemplo. Tienen disponibles 6,1 millones de dólares de su mid-level. De esos 14,1 millones utilizaron 8 para pagarle a Kevon Looney, todavía les quedan 6,1 y tienen también la excepción bianual de 5,1 millones y tienen 14 jugadores en plantilla. O sea que sí que pueden, en ese último espacio en la plantilla, traerse a alguien cobrando 5,5 millones o 5 millones o algo así, pero tiene pinta de que están satisfechos con su agencia libre, con ese fichaje de Kevon Looney y bueno, tienen 14 jugadores en plantilla, no necesitan hacer mucho más. En el caso de los New York Knicks, los Knicks están a 3,7 millones de dólares del segundo tax apron. Ya utilizaron su mid-level prácticamente por completo de 5,7 millones para traerse a Gerson Yabusele, que cobró un poquillo menos para darle margen a New York, de fichar un par de jugadores por la mínima del veterano, porque ahora mismo los Knicks tienen 12 jugadores, necesitan 2 más para llegar al mínimo y solo les quedan 3,7 millones de dólares de margen hasta el segundo tax apron y no pueden superar esta línea porque utilizaron la mid-level de impuesto de lujo, por lo que un fichaje por la mínima del veterano de un jugador con experiencia son 2,3 millones de dólares y esos 1,4 que le quedan, los Knicks van a traerse a un jugador con 0 experiencia en NBA, básicamente. Uno de los 2 últimos espacios en la plantilla de los Knicks para llegar a los 14 jugadores va a ser un tío de Summer League que no ha jugado nunca en la NBA porque necesita a alguien que pueda cobrar esos 1,3 millones de dólares el primer año en la liga.
Oklahoma está $1 millón bajo el impuesto de lujo. O sea, los campeones de la NBA no pagaron el lujo el año pasado, no lo van a pagar este año. A partir del siguiente ya les va a tocar. Pero están $1 millón bajo el impuesto de lujo. Tienen todo disponible, tanto la mid-level como la excepción bianual, pero tienen 15 jugadores en plantilla, no van a hacer nada más. Hay gente pidiendo a Westbrook para Oklahoma, no van a cortar a nadie para traerse a Westbrook, aún si Usman Dien no vale. Westbrook es demasiado volátil, demasiado... no. Sé que sería bonito para traer a Westbrook de vuelta un poco en plan Damian Lillard, pero Westbrook no está roto. Westbrook va a querer jugar y no quieres que Westbrook juegue en tu equipo si eres Oklahoma, así que no lo veo. En el caso de los Orlando Magic, están a $1,2 millones del primer tax apron. Utilizaron una parte de su mid-level, 7 millones para traerse a Tyus Jones, con lo que les queda disponible todavía 7,1 millones de esa mid-level y la excepción bianual, pero como están a $1 millón del primer tax apron y como utilizaron más de 5,7 millones de la mid-level, tienen el hard cap en el apron, realmente no tienen margen. Tienen 14 jugadores en plantilla y van a iniciar la temporada así. Durante el año ficharán a alguien por la mínima del veterano para ocupar ese 15º puesto. Ahora mismo, aún sí, técnicamente tienen excepciones. Podrían utilizarlas si liberan salario, obviamente, pero no tal y como están ahora. Los Philadelphia 76ers están a $1 millón del impuesto de lujo. Es un equipo que no paga el lujo este año y tienen disponible tanto su excepción bianual como su mid-level de 14,1 millones. Podrían utilizar una parte de eso, no todo si quisieran, pero no tiene pinta. Tienen 14 jugadores en plantilla y sospecho que están satisfechos con el estado actual de la plantilla. Los Phoenix Suns son raros. Los Suns no sabemos realmente cómo están, porque no hay una confirmación oficial de si... O sea, sabemos que ha habido un buyout con Bradley Beal, obviamente, pero no hay una confirmación oficial de si fue un buyout tan estrecho o no. Supuestamente sí. Dividieron el salario de Beal en 5 años. Ahora mismo están unos $3,3 millones por debajo del impuesto de lujo, así que los voy a poner aquí. Y en ese caso tendrían disponible una buena parte de su mid-level de 14,1 millones o su excepción bianual, y tienen 13 jugadores en plantilla, o sea que les falta fichar un jugador más. Yo sospecho que estando bajo el impuesto de lujo por 3,3 millones, se van a traer a alguien por la mínima del veterano, van a estar un año bajo el impuesto de lujo, se alejan de ese repeater tax, les beneficia. Total, este año no va a ganar nada, va a ser un equipo peleando por el play y posiblemente se quede fuera. Me sorprendería que se metan en el impuesto de lujo, aunque Isby a lo mejor va de duro ahora. Los Blazers están a $3,8 millones en impuesto de lujo, ya han utilizado su mid-level para traerse a Damian Lillard, o sea que ahí no hay mucho más que ver, la verdad. Esto... sí, vale, está... todavía no se tapa nada. Me molesta un montón el tema de los márgenes lo siento. Pero eso, los Blazers están a 3,8 millones del impuesto de lujo, tienen 14 jugadores en plantilla, tienen disponible su bianual de 5,1 millones si quisieran utilizar una parte de ella, pero vamos, es otro equipo que no va a entrar en el impuesto de lujo. Yo creo que más o menos han cerrado su temporada, o su agencia libre, perdón. Habrá que ver si fichan a alguien por la mínima del veterano o no. Los Sacramento Kings están a 6,7 millones del impuesto de lujo, tienen su mid-level y su excepción bianual disponible y tienen 14 jugadores en plantilla. Schroeder llegó por básicamente el salario equivalente a la mid-level, pero fue un sing and trade. Utilizaron la excepción de intercambio de Kevin Huerter del año pasado en el intercambio de De'Aaron Fox para traerse a Schroeder, por eso tienen la mid-level completa, pero es cierto que no van a meterse en el impuesto de lujo y bueno, con esos 6,7 millones a lo mejor sí que pueden traerse a alguien de vuelta, pero no creo que a nadie súper potente. Por cierto, ahora que lo pienso, estas cifras y esto que dije de los Sacramento Kings, ayer se anunció que Doug McDermott volvía por la mínima del veterano, no llegué a confirmar si está teniéndose en cuenta o no. Si no estaba planteado ya en Spotrac, aunque me sorprendería porque son muy rápidos, entonces realmente habría que reducir 2,3 millones de esto y serían más 4,4 millones y 15 jugadores en plantilla, pero me imagino que sí que estará contemplado McDermott. Y ya casi para acabar, los San Antonio Spurs están a 10,2 millones del impuesto de lujo. La mid-level la utilizaron casi toda en Luke Cornett, le quedan como 3 millones. Sí que tiene la excepción bianual y tienen 13 jugadores en plantilla, por lo que podrían hacer un fichaje por la bianual de 5,1 millones para conseguir un veterano en ese 14º puesto, un Malcolm Brogdon o algo así podría ser interesante, de lo poco que queda disponible. Y ya casi por acabar, quedan los Raptors, los Jazz y los Wizards. Los Toronto Raptors son un completo desastre y están ahora mismo a 8,5 millones del segundo tax apron. Los Raptors están sobre el primer tax apron. Es cierto que podrían bajarse, aunque, no sé, tienen una plantilla tan cara, siendo tan malos. O sea, mirad los equipos que están en los mismos grupos que ellos. Los Raptors no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Pero eso, están a 8,5 millones del segundo tax apron, tienen disponible su mid-level, no la van a utilizar, obviamente, de 5,7 millones de dólares, y tienen 13 jugadores en plantilla, por lo que tienen que cortar a alguien. Acabarán, yo creo que van a acabar pagando el impuesto de lujo, pero obviamente bajando al primer tax apron.
Y luego los Jazz y los Wizards. Los Utah Jazz están a 41,6 millones de dólares del impuesto de lujo. Realmente podrían ser un equipo con margen salarial, pero no pueden operar como tal porque utilizaron sus mid-levels para sobre los salarios de Kyle Anderson y Kevin Love. O sea que es un equipo bajo el límite salarial, pero que opera como un equipo sobre el límite, pero eso está a 41,6 millones. De la mid-level les quedan disponibles 4,9 millones de dólares, podrían utilizarlo si quisieran. Y sí que tiene un par de excepciones de intercambio, bueno, una de 3,5 millones de dólares, pero la potente es la de John Collins de 26,5. O sea que absorber salarios pueden de sobra y tienen 16 jugadores en plantilla. Supongo que acordará un buyout con Kevin Love. Y ya por acabar, los Washington Wizards, 26,2 millones de dólares hasta el impuesto de lujo. Otro equipo que no es que tenga margen salarial, pero tiene muchísimo colchón. Y tienen disponible la mid-level de 14,1 millones de dólares. La bianual no, porque lo utilizaron en el intercambio de Kelly Olynyk para absorber uno de los contratos, creo que el de Malachi Braham. Pero tienen disponible su mid-level de 14,1 millones de dólares y tienen dos excepciones de intercambio, una de 13,4 millones y otra de 9,9. También tienen 15 jugadores en plantilla, pero en algún momento se pueden comer algún salario si quisieran y sumar algo de valor por ahí. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy, con esto hemos acabado con este repaso de la situación de salarial de los equipos pasados pues 22 días, ¿no?, del inicio de la agencia libre, y espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias como siempre a esos miembros del canal, y en este caso no voy a responder preguntas porque la verdad es que tengo que cortar, pero eso, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.